Tras los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, especialmente en Siria, las cosas han empezado a agravarse. El comportamiento de Rusia en esta región ha enfurecido a Israel. Un alto funcionario israelí declaró que Israel mantiene un diálogo constante con la comunidad drusa de Siria y que hay algo más que diálogo en sus conversaciones con Estados Unidos y otros países occidentales. Israel insiste en la importancia de proteger a los grupos minoritarios de Siria. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el nuevo gobierno de Damasco está dirigido por personas muy extremistas, implicadas en el terrorismo, con una ideología islamista radical que ahora intentan presentarse como moderados. Según el funcionario, lo mejor para Israel sería que Siria se convirtiera en una federación de regiones étnicas autónomas. Ante el debilitamiento de la posición rusa en Siria, Israel dice estar debatiendo un cambio de postura respecto a Ucrania y ha planteado la cuestión a uno de sus aliados. Por ahora, sin embargo, Israel está esperando a ver qué postura adoptará la administración Trump y qué capacidades mantendrá Rusia en Siria. La mayoría de los ataques israelíes contra el equipamiento militar estratégico de Siria han quedado atrás, continúa el funcionario. Los ataques incluyeron armas químicas, misiles de largo alcance, misiles tierra-mar y aviones de combate, agregó el funcionario. Este cree que los aliados de Israel en Occidente han aceptado los movimientos de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, contra la zona tampón entre Siria e Israel, argumentando que Jerusalén y Kiev se enfrentan al mismo enemigo. El embajador ucraniano en Israel elogió la propuesta de la viceministra de Asuntos Exteriores, Saren Askel, de que Ucrania reciba armas de fabricación rusa capturadas por las FDI en el Líbano, la Franja de Gaza o Cisjordania. Acojo con satisfacción la propuesta y espero que el Estado de Israel la apruebe, declaró YEV Kornich en un comunicado. Según el embajador, las armas de fabricación rusa en manos de organizaciones militantes demuestran que Rusia apoya y alienta a Irán, Hezbollah, Hamas y a todos aquellos que pretenden neutralizar a ciudadanos y soldados israelíes. Tras estas declaraciones, parece muy probable que Israel apoye a Ucrania. Está lejos de ser aceptable para Israel que el líder ruso, Vladimir Putin, se ponga constantemente del lado de los enemigos de Israel y adopte una postura blanda hacia ellos. Como se sabe, Estados Unidos autorizó recientemente a Ucrania a utilizar misiles ATACMS contra Rusia. Esto puede verse como una señal de que Estados Unidos dará luz verde a Israel para que apoye a Ucrania. El ejército ucraniano podría así golpear a Rusia con sus propias armas. Aunque no ha habido respuesta de Estados Unidos, Netanyahu señaló que Israel está proporcionando a Ucrania un sistema de alerta de cohetes y drones de ataque. También estamos ayudando a Ucrania. Les ayudamos con la defensa civil, un sistema de alerta que eliminaría la necesidad de que la mitad del país se encerrara en refugios cada vez que se disparara un misil. Así que les estamos ayudando con eso, afirmó. El primer ministro también rebatió las recientes acusaciones de la embajada ucraniana en Israel de que Jerusalén había elegido el camino de la estrecha cooperación con Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores dijo que había convocado al embajador YEV Kornich para que aclarara esas declaraciones. No somos neutrales. Hemos expresado nuestra simpatía y posición a Ucrania, pero yo digo que tenemos una frontera, tenemos limitaciones y tenemos preocupaciones e intereses, declaró Netanyahu. Con esta postura, Israel también ha intimidado a Rusia. En particular, el secuestro de Assad por Putin en Siria ha creado nuevas tensiones entre ambos países. Los ataques directos de Israel contra instalaciones militares y depósitos de armas iraníes reducen de hecho la capacidad de Irán para ayudar a Rusia en el conflicto iraní, aumentando así la vulnerabilidad mutua de ambos países. Por último, Israel considera a Rusia un aliado de su rival y una amenaza potencial porque apoya a Irán y a grupos como Hamas, Hezbollah y los hutíes.
La gran diáspora rusa en Israel es cada vez más crítica con Rusia y ya no puede considerarse un activo político o una herramienta de poder blando para Moscú. En general, la antigua influencia política, económica y diplomática de Rusia se ha debilitado, y su política exterior se enfrenta a graves retos e incertidumbres. Una de las consecuencias inevitables de este declive es la estrategia de apaciguamiento de Moscú. Rusia no puede apoyar plenamente y con éxito a Irán y al eje de resistencia cuando necesita establecer importantes lazos políticos y económicos con países como Arabia Saudí, los O, Turquía y Azerbaiyán, al tiempo que pretende evitar el dilema de que estos países tomen partido contra Israel por un lado e Irán y Rusia por otro. Es difícil creer que Rusia pueda recuperar credibilidad e influencia en esta región y ser vista como una gran potencia creíble. Aprovechando las oportunidades políticas y económicas a corto plazo, Rusia se ha mostrado pasiva en su oposición a los esfuerzos de Washington por establecer un nuevo orden en Oriente Medio a través de Israel. Aunque ha justificado la necesidad de reformar el orden mundial y regional, el problema no es la falta de apoyo ruso a Irán y al eje de resistencia, sino la ausencia de normas estrictas en la política exterior rusa que permitan a Rusia evaluar la agresión regional, como los bombardeos contra Israel, sin restricciones ni límites. En otras palabras, Rusia no ha reaccionado a los movimientos contra Israel en este proceso. Por el contrario, ha aumentado gradualmente su cooperación con Irán. Examinemos ahora brevemente cómo comenzó esta tensión entre Israel y Rusia y cómo progresará. Durante los 12 meses de guerra de Israel contra los praxis iraníes, los esfuerzos propagandísticos y diplomáticos de los dirigentes rusos en apoyo de estos regímenes y grupos, a menudo enmarcados de forma imprecisa y no siempre convincente como solidaridad con los palestinos, han adquirido bastante importancia. En el otro lado de esta tendencia, han surgido una serie de movimientos anti-israelíes con elementos próximos al antisemitismo. No es sorprendente que también haya cambiado la reacción de la sociedad rusa frente a la propaganda oficial, especialmente a la televisión pro-Kremlin, que según las encuestas sigue siendo la principal fuente de información de los rusos, y a los canales patrióticos de Telegram. El sentimiento público entre los rusos, que en el pasado era en general bastante favorable a Israel, cambió casi instantáneamente. Esto es notable, dado que Israel ha sido visto históricamente de forma favorable en Rusia. Según los datos de seguimiento de la opinión pública realizados por el respetado Centro Levada desde 1988, los ciudadanos económicamente establecidos, más jóvenes y mejor educados del país, así como los residentes en Moscú, eran los más propensos a mostrar interés y simpatía por Israel. Hace 20 años, en 2004, más de 2/3 de los encuestados por el Centro Levada manifestaban actitudes muy positivas o algo positivas hacia Israel, mientras que menos de 1/5 parte de los encuestados opinaban lo contrario. Un posible factor que atribuía a estos sentimientos positivos era la emergente colaboración pública entre Jerusalén y Moscú en la lucha contra los grupos terroristas. Esto incluía el deseo de Rusia de aprender de la experiencia de Israel, como expresó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante una visita a Israel tras la neutralización de más de 350 personas después de un ataque de militantes armados a la escuela de Beslan, en Osetia del Norte, en 2006. Sin embargo, la proporción de quienes tenían una opinión favorable de Israel se había reducido a la mitad, mientras que la proporción de quienes tenían una opinión desfavorable había aumentado de menos del 20% a más del 30%. Una encuesta realizada en marzo de 2006 parece haber captado el aumento de la decepción pública, posiblemente derivada de la dura y ampliamente discutida reacción oficial de Jerusalén a la negativa de Moscú a clasificar a Hezbollah y a Hamás como organizaciones terroristas. Esta frustración se vio agravada ese mismo mes, y de nuevo un año después, por la recepción de alto nivel de una delegación de Hamás encabezada por Khaled Mesal, jefe del buró político del grupo y uno de los peores enemigos de Israel. Además, la reunión de la delegación de Hamás con el patriarca Alexis II, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa, fue vista por muchos como una legitimación no solo política sino también religiosa del grupo islamista radical. Estos eventos negativos hacia Israel en la opinión pública rusa no se suavizaron,
al menos durante los 34 días de la Segunda Guerra del Líbano, en julio-agosto de 2006, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, lanzaron una operación contra Hezbollah, el grupo terrorista chií pro-iraní que controla el sur y el este del Líbano. El auge de las relaciones ruso-israelíes comenzó en la segunda mitad de la década de 2000, cuando Rusia se restableció como actor principal en Oriente Próximo. Moscú se dio cuenta de que, a diferencia de la Unión Soviética, la Rusia moderna no podía confiar únicamente en sus lazos con el mundo árabe y buscó un mayor entendimiento también con Israel. Este enfoque fue bien acogido por los dirigentes israelíes de la época. El giro hacia una asociación más estrecha con Rusia fue reconocido como una de las prioridades de política exterior del segundo gobierno de Benjamin Netanyahu, 2009 a 2013. Netanyahu consideraba su relación personal con el presidente ruso, Vladimir Putin, como un valioso activo político. Gran parte de la segunda década del siglo XXI fue testigo de una importante reactivación de las relaciones ruso-israelíes, que incluyó un rápido crecimiento del comercio mutuo y una mayor cooperación en los sectores económico, tecnológico, científico, cultural y humanitario. Sin embargo, la escala de esta cooperación quedó por detrás del potencial real de ambos países. El diálogo político al más alto nivel también fue muy activo, aunque, como señaló el destacado analista político ruso Fedor Lukyanov, estos contactos políticos y diplomáticos eran más simbólicos que prácticos. Este simbolismo reflejaba una situación inusual en la que las relaciones de Rusia con Israel eran mejores que con casi todo el mundo árabe. Aparte de la cuestión iraní, había pocos puntos de diferencia significativos entre Moscú y Tel Aviv. Mientras tanto, el enfriamiento de las relaciones de Rusia con la mayoría de los regímenes árabes estaba vinculado a su apoyo a Siria. Esta imagen positiva de las relaciones ruso-israelíes en los medios de comunicación rusos, tanto federales como regionales, fue paralela a una mejora gradual de la opinión pública rusa hacia Israel. Según datos del Centro Levada, en 2010 las actitudes positivas hacia Israel habían alcanzado el 70%. Sin embargo, a lo largo de la década siguiente este apoyo disminuyó de forma constante. Una notable excepción fue la brusca caída de 2014, posiblemente en respuesta a la operación antiterrorista de las Fuerzas de Defensa de IDF en Gaza, Border Protector. No obstante, este descenso fue efímero y, gracias a la posición relativamente equilibrada adoptada por las autoridades rusas durante el conflicto, la simpatía pública por Israel aumentó hasta situarse en torno al 60%. Este nivel de apoyo se mantuvo bastante estable durante los 4 años siguientes. Los acuerdos de 2015 a 2017 sobre la deconflicción de los intereses rusos e israelíes en Siria y las numerosas reuniones entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Benjamin Netanyahu, unas 2 docenas, probablemente desempeñaron un papel importante en el desarrollo de sus relaciones. Netanyahu consideraba que su cálida relación personal con Putin era un factor importante en la cooperación bilateral y un recurso tanto para su política exterior como interior. De hecho, se reunía con Putin aproximadamente el doble de veces que con los presidentes estadounidenses durante el mismo periodo. Sin embargo, incluso entonces estaba claro que se trataba más bien de una asociación táctica basada en intereses coincidentes y reglas del juego mutuamente acordadas. Como consecuencia, persistía la preocupación de que si el panorama político cambiaba, también lo harían los intereses. La primera señal de que estos temores estaban justificados llegó con el incidente en los cielos de Siria el 23 de septiembre de 2018. Durante este incidente, uno de los misiles disparados por las baterías de defensa antiaéreas sirias, equipadas con sistemas rusos S-200, derribó un avión ruso Il-20 de inteligencia electrónica. La parte rusa acusó inmediatamente a la Fuerza Aérea Israelí de llevar a cabo una operación en Siria para destruir equipos iraníes utilizados para la producción de misiles de precisión. Según los medios de comunicación israelíes y extranjeros, cuando las fuerzas sirias comenzaron a disparar al azar, los F-16 israelíes ya habían completado su misión y regresado al espacio aéreo israelí. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso, y en menor medida el Kremlin, acusaron a Israel sin aportar pruebas.
Tanto Jerusalén como Moscú actuaron pronto para desactivar la confrontación diplomática y dejaron clara su voluntad de mantener mecanismos de coordinación en Siria. Más difícil fue ignorar las campañas patrióticas de muchos medios de comunicación rusos, incluidas las cadenas de televisión federales, en las que numerosas figuras públicas competían por hacer duras declaraciones contra Israel, algunas de las cuales rozaban o cruzaban la línea del antisemitismo. Aunque esta campaña mediática llegó rápidamente a su fin, probablemente gracias a la orientación de las autoridades competentes, quedó claro que la reintroducción de los estereotipos anti-israelíes y antisemitas de la era soviética en el discurso público legítimo de Rusia era una posibilidad real si el gobierno fomentaba tales narrativas. El impacto de esta atmósfera política en la opinión pública rusa no tardó en hacerse patente. La actitud de los rusos hacia Israel, antes favorable, comenzó a disminuir bruscamente, mientras que el sentimiento negativo hacia el Estado judío aumentó en paralelo. Por ejemplo, en comparación con 2018, cuando el 60% de los rusos encuestados tenía una opinión muy favorable o mayoritariamente favorable de Israel, y menos de una quinta parte tenía una opinión contraria, en 2020 la calificación favorable de Israel cayó un 10%, mientras que las percepciones negativas aumentaron un 50%. Esta tendencia se aceleró tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 y aún más tras el inicio de la guerra de Israel con el bloque iraní en octubre de 2023. Aunque Israel no se alió directamente con la coalición occidental que se oponía a Rusia, a diferencia de los Estados miembros de la OTAN que proporcionaron garantías de seguridad a Ucrania, la Jerusalén oficial condenó la invasión rusa, proporcionó una importante ayuda humanitaria y material a Ucrania, prestó apoyo diplomático y político, y proporcionó algunos equipos de defensa no letales a las Fuerzas Armadas ucranianas. A pesar de los intentos de mantener la apariencia de neutralidad, este enfoque provocó una considerable irritación entre los dirigentes rusos. Como resultado, el apoyo público a Israel entre los rusos cayó al 35%, un mínimo histórico. Por primera vez en años de encuestas del Centro Levada, este porcentaje es casi igual al de rusos con una opinión desfavorable de Israel. En septiembre de 2024, el 39% de los rusos tenía una actitud negativa hacia Israel, lo que representa un aumento del 34% en comparación con 2018. Mientras tanto, el sentimiento favorable hacia Israel cayó un 32%, situándose en solo el 27%. Las relaciones ruso-israelíes han tenido sus altibajos desde el colapso de la URSS, pero la situación actual, en la que el número de rusos con una opinión desfavorable de Israel casi duplica al de quienes lo apoyan, no tiene precedentes en el periodo postsoviético. Parece razonable suponer que las opiniones y sentimientos de los rusos, al menos sobre el tema de este texto, son en gran medida, si no totalmente, un reflejo de la visión de la política exterior de la clase política rusa y están moldeadas por los medios que ésta controla para influir en la conciencia pública. En otras palabras, asistimos a un fenómeno que, hasta hace poco, parecía una reliquia de un pasado lejano. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.